Mi madrastra siempre me odiaba, pero nunca supe cuánto hasta que escuché cómo planeaba con alguien envenenar a mi padre y a mí para quedarse con todo. Grabé todo. Al día siguiente, policía y abogado la esperaban en casa. Cuando la detuvieron gritó que todo era un error, hasta escuchar la grabación en el juzgado. Esa noche, mientras subía las escaleras con cuidado para no hacer crujir la madera vieja, escuché algo que me heló la sangre. La voz de mi madrastra, baja pero clara, decía: es más fácil de lo que crees, solo hay que hacerlo bien, y en unas semanas todo esto será nuestro. Me quedé inmóvil, pegado a la pared, sintiendo como el corazón me golpeaba en los oídos. No sabía si estaba entendiendo bien lo que oía, pero entonces, como si quisiera eliminar cualquier posibilidad de duda, añadió: sí, a los dos. Así no queda nadie que reclame nada. Y créeme, no me va a temblar la mano. Tengo 27 años, trabajo como técnico de emergencias médicas en Columbus, Ohio, y vivo con mi padre desde que mi mamá murió en un accidente de auto hace 8 años. Él es mi única familia cercana, o al menos lo era hasta que se casó con Lisa, hace 4 años. Desde el principio me dejó claro que yo era un estorbo. Nunca me lo dijo así, palabra por palabra, pero todo en su manera de mirarme, de suspirar cuando entraba a la cocina, de corregir lo que hacía, gritaba que no quería que estuviera ahí. Cada vez que podía, me dejaba comentarios pasivo-agresivos, que si ya era hora de que me independizara de verdad, que si mi trabajo era muy poco para un hombre de mi edad, o que mi mamá seguro me consentía demasiado. Mi papá siempre trataba de mantener la paz, pero muchas veces parecía no notar o no querer notar la hostilidad. Esa noche había terminado mi turno a las 10. Afuera hacía un frío de esos que cortan la piel, unos 28 grados Fahrenheit, y todavía quedaban manchas de nieve vieja en el patio. Tenía la mochila colgada al hombro y pensaba servirme un poco del chili que había dejado en la olla lenta por la mañana. Pasé frente a la sala y vi que la tele estaba encendida en Fox News, el volumen bajo. El olor de su perfume, ese floral barato que siempre me mareaba, estaba en el aire. Fue entonces cuando escuché su voz, pero no estaba hablando sola. Reconocí otra voz masculina, más grave, que tardé unos segundos en ubicar: Mark, un amigo de la familia que siempre estaba merodeando, ayudando con cosas de la casa, y que a mí me parecía un tipo viscoso. Me incliné un poco para escuchar mejor, cuidando de no asomar la cabeza. Lisa decía que mi padre últimamente estaba distraído y que con la firma en ciertos papeles podrían asegurarse de que todo pasara a su nombre sin problemas. Mark preguntó si yo no sería un obstáculo, y ahí fue cuando ella dijo que el mocoso también tendría que desaparecer, que sería incluso más fácil porque los dos viven juntos y comen lo mismo. Escucharla decir eso con esa frialdad me revolvió el estómago. Mark soltó una carcajada corta y le preguntó si hablaba en serio, a lo que ella respondió que tenía un plan. No sé si fue instinto o el entrenamiento como paramédico, pero sin pensar saqué el teléfono del bolsillo y empecé a grabar. El micrófono no es perfecto, pero la casa es vieja y la madera transmite el sonido como un tambor. Me quedé ahí, con la espalda contra la pared, escuchando cómo hablaban de no dejar rastros y de que el veneno adecuado no deja olor ni sabor. Ella mencionó algo sobre una tienda de jardinería en Cleveland donde nadie hace preguntas y pagas en efectivo. Sentía que la adrenalina me quemaba. No podía simplemente irrumpir ahí y confrontarlos, sabía que si se daban cuenta de que había escuchado algo, podían actuar más rápido. Así que esperé. Fingí que había llegado apenas cuando escuché que cambiaban de tema y se reían de algo trivial. Entré a la cocina como si nada, saludé, y ella me miró con esa sonrisa tensa de siempre, pero ahora yo veía algo más: cálculo. Esa noche casi no dormí. Pasé horas escuchando la grabación una y otra vez, asegurándome de que las palabras fueran claras. Al día siguiente, después de mi turno, fui directo a la oficina de un abogado que un compañero de trabajo me había recomendado para un caso de herencia. Le expliqué la situación, le mostré la grabación, y lo vi fruncir el ceño cada vez más. Me dijo que era gravísimo, que debía ir a la policía de inmediato, pero que primero él haría unas llamadas para asegurarse de que me tomaran en serio. También me advirtió que no dijera nada a mi padre hasta que hubiera pruebas suficientes para que él no pudiera negar la realidad.
Fui a la estación de policía central de Columbus. Me atendió un detective que, después de escuchar la grabación, me dijo que si estaba dispuesto, podían instalar micrófonos adicionales en la casa para obtener más material. Acepté sin dudarlo. Esa misma noche, mientras Lisa estaba en una reunión de la iglesia, instalaron 2 dispositivos, uno en la cocina y otro en la sala, camuflados en enchufes falsos. Me dieron instrucciones claras: seguir comportándome igual, no hacer nada que despertara sospechas y registrar cualquier movimiento raro. Durante los días siguientes, cada vez que veía a Lisa preparar algo de comer, me obligaba a mantener la cara neutra, aunque por dentro quisiera arrebatarle el cuchillo de las manos. Una tarde la escuché hablar por teléfono en la cocina, diciendo que ya tenía todo listo y que solo faltaba el momento adecuado. Me hervía la sangre, pero también me daba un retorcido sentido de calma saber que todo estaba quedando grabado. Mi padre, ajeno a todo, seguía hablando de planes para ir a Florida en primavera, de cambiar el auto por una Ford Explorer nueva y de reparar la cerca del patio. Me costaba mirarlo y no contarle, pero sabía que si lo hacía, podía ponerlo en peligro. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de sábado. Yo estaba en mi habitación, revisando unos reportes médicos, cuando escuché un ruido en la cocina. Bajé despacio y vi a Lisa vertiendo un polvo blanco en una jarra de limonada. Lo hacía con una calma perturbadora, como si estuviera echando azúcar. Fingí que iba a la despensa a buscar algo y ella, al verme, sonrió como si nada. Esa imagen se me grabó a fuego. Subí de nuevo, cerré la puerta y llamé al detective. Le dije exactamente lo que había visto. Me respondió que estábamos cerca, que no me preocupara, que en cuestión de días actuarían. Colgué y me quedé sentado en la cama, con el estómago encogido, sabiendo que ahora no solo estaba grabando una amenaza, sino que la había visto con mis propios ojos preparando lo que muy probablemente era la primera dosis de un asesinato. En ese momento tomé una decisión: no iba a permitir que mi madrastra siguiera respirando el mismo aire que mi padre y yo por mucho más tiempo. Y no solo la iba a detener. Me iba a asegurar de que cada palabra, cada gesto, cada mierda que había planeado, quedara registrada para que no pudiera escapar nunca. Actualización 1. 2 días después de verla echando ese polvo en la limonada, ya tenía claro que el juego de fingir normalidad estaba llegando a su límite. Me levanté ese lunes con la sensación de que cada segundo contaba. El frío en Columbus seguía implacable, con ráfagas de viento que hacían crujir las ventanas viejas. Me miré al espejo antes de ir a trabajar y noté las ojeras marcadas. No estaba durmiendo bien, y la tensión de tener que actuar como si todo estuviera bien me estaba comiendo vivo. Esa mañana, después de mi turno, tenía cita en la oficina del abogado. Llegué con las manos heladas y un café grande de Dunkin' Donuts en la mano, porque sabía que iba a necesitar estar despierto para lo que viniera. Él ya había revisado las nuevas grabaciones que la policía le había pasado en privado. Me recibió con un gesto serio y sin rodeos me dijo: esto ya no es una sospecha, es un caso abierto de intento de homicidio. Y hay más que suficiente para que actúen, pero quieren pillarla con las manos en la masa. Eso implica que tú sigas ahí un poco más. Le dije que me estaba costando mucho mantener la calma, que cada vez que la veía mover una cuchara me venía a la mente la imagen de mi padre cayendo al suelo. Él me puso una mano en el hombro y me dijo que entendía lo que sentía, pero que si quería que la justicia fuera contundente, había que seguir el plan. No se trataba solo de detenerla, había que asegurarse de que no pudiera negociar una condena mínima alegando falta de pruebas. Esa misma tarde pasé por la estación de policía. El detective asignado, un tipo alto con bigote canoso llamado McCarthy, me mostró un par de extractos de audio recientes. En uno se escuchaba a Lisa hablando con Mark sobre la oportunidad perfecta durante una cena que mi padre y yo tendríamos juntos esa semana. En otro, Mark le decía que con ese polvo bastaba para que el corazón dejara de latir en minutos y que luego todo parecería un ataque cardíaco. Me apretaba los puños mientras escuchaba, sintiendo cómo me subía la ira. McCarthy me recordó que ya tenían un equipo listo para actuar en cualquier momento, pero que necesitaban una confirmación visual del acto antes de entrar. Volví a casa esa noche y me encontré a Lisa en la sala, sentada en el sillón de cuero marrón,
viendo un programa de remodelaciones en HGTV. Me preguntó de forma casual cómo había estado mi día, como si fuera una esposa amable y preocupada. Le respondí con un tranquilo, lo usual y subí a mi habitación. Me encerré y repasé mentalmente todo lo que debía hacer para que no sospechara. No podía cambiar mi rutina, seguir comiendo en casa, seguir haciendo comentarios neutros y evitar que ella sintiera que yo estaba distante o incómodo. El miércoles por la tarde, después de un turno particularmente pesado con 2 accidentes de tráfico, llegué a casa y la encontré sola en la cocina. Tenía sobre la mesa una caja de galletas chips a olla abierta y un vaso de leche a medio servir. Me ofreció una galleta con una sonrisa, y por un segundo me dieron ganas de lanzarla contra la pared. En cambio, le dije que me guardara un par porque iba a ducharme primero. Subí, marqué rápido el número de McCarthy y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que no tocara nada y que esa noche estarían atentos. El jueves, mientras cenábamos pasta con albóndigas, mi padre comentó que Lisa quería preparar un postre especial para el fin de semana, algo que todos pudiéramos disfrutar juntos. Yo sentí que el aire se me atascaba en la garganta, pero me obligué a sonreír y a sentir. No quise preguntar qué sería, pero mentalmente me preparé para que ese fuera el momento que estaban esperando. El viernes por la mañana, McCarthy me llamó. Su voz sonaba más seria que nunca. Mañana es el día. Tenemos confirmación de que ella ya tiene el veneno listo y lo va a usar. Tú solo haz lo que harías normalmente, pero mantente alerta. Nosotros vamos a estar muy cerca. Le pregunté qué pasaría si intentaba ponerlo en mi comida primero, y me dijo que el equipo estaba preparado para intervenir en cuanto eso ocurriera. Esa noche apenas dormí. Escuchaba cada crujido de la casa, cada paso en el pasillo. A las 3 de la madrugada la oí bajar las escaleras, abrir la despensa y volver a cerrarla. El piso de la cocina crujió, luego silencio. Me quedé inmóvil, con las manos apretadas contra las sábanas, hasta que escuché su puerta cerrarse. El sábado amaneció gris, con una llovizna que dejaba un olor a tierra húmeda en el aire. Me levanté, me duché, y traté de seguir mi rutina. Bajé a la cocina y la vi batiendo algo en un bol metálico. El sonido del batidor contra el acero me ponía los nervios de punta. Me saludó con un buenos días y yo respondí igual, intentando que mi voz no sonara tensa. Mi padre entró detrás de mí, con su gorra de los Buckeyes, hablando sobre un partido de fútbol universitario. Lisa anunció que estaba preparando un pastel de chocolate para consentirnos y que estaría listo para la cena. Le dije que olía bien, aunque por dentro estaba contando las horas para que todo acabara. Pasé la tarde fuera, supuestamente haciendo unas compras, pero en realidad estaba en mi camioneta estacionada a unas cuadras, hablando por mensaje con McCarthy. Me dijo que ya tenían cámaras ocultas en la cocina, instaladas la noche anterior mientras Lisa dormía. El plan era simple: si la veían adulterar el pastel, entrarían antes de que pudiera servirlo. A las 6:30 volví a casa. El olor a chocolate inundaba el aire. Vi el pastel sobre la encimera, cubierto con una campana de vidrio. Lisa estaba lavando los platos, tarareando una canción de la radio. McCarthy me había dicho que me comportara normal, así que subí a mi habitación y fingí que veía un partido. 20 minutos después, un mensaje vibró en mi teléfono: está ocurriendo. No salgas. Me quedé sentado, mirando el teléfono como si pudiera ver a través de la pantalla. Pasaron unos segundos eternos y de pronto escuché golpes en la puerta principal, voces fuertes, y luego el sonido claro de alguien diciendo: «Policía, no se mueva». Bajé las escaleras y vi a 2 agentes esposando a Lisa mientras ella gritaba que no entendía nada, que era un error. Mi padre estaba paralizado en el sofá, con la cara pálida. No dije nada. Solo miré cómo se la llevaban, todavía intentando soltar explicaciones incoherentes. McCarthy me hizo un gesto rápido con la cabeza, como para tranquilizarme, y me dijo que me llamaría al día siguiente para darme más detalles. Esa noche, la casa estaba en silencio absoluto. Mi padre no paraba de preguntarme qué había pasado, pero yo solo le dije que lo hablaríamos pronto. No quería que se enterara de todo en medio del shock. Subí a mi cuarto, cerré la puerta, y me quedé sentado en la oscuridad,
sintiendo que por primera vez en semanas podía respirar, aunque sabía que lo peor, en términos emocionales, estaba por venir. Actualización 2. Una semana después de que se la llevaran esposada, la casa todavía olía a chocolate. No sé si era porque el pastel seguía ahí, intacto bajo la campana de vidrio en la encimera, o porque mi memoria había asociado ese olor con el momento exacto en que la vi esposada, gritando que todo era un error. El silencio se sentía distinto, más pesado. Mi padre estaba más callado que nunca, moviéndose por la casa como si tuviera miedo de tocar algo. No hablaba mucho, pero cada vez que se sentaba en el sillón, me miraba como si quisiera preguntarme algo y no supiera por dónde empezar. Yo pasé esos primeros días esperando una llamada de McCarthy para que me confirmara que había encontrado el laboratorio en el pastel. Llegó el martes por la tarde. Contesté de inmediato, y él, con esa voz seca, me soltó sin rodeos, confirmado. Contenía una dosis letal de carbofurano. Lo suficiente para matar a un adulto en minutos. Sentí un escalofrío. El carbofurano es un pesticida potente y legal para uso doméstico, pero aún se consigue en ciertos lugares si pagas en efectivo. No pude evitar imaginar el escenario alterno, mi padre y yo comiendo ese pastel, cayendo inconscientes antes de terminar el primer trozo. McCarthy me explicó que la fiscalía estaba preparando los cargos: intento de homicidio agravado, conspiración para cometer asesinato y posesión ilegal de sustancias prohibidas. También tenían mensajes de texto entre ella y Mark, recuperados de un celular que confiscaron en su arresto. En esos mensajes, hablaban de terminar con el problema y comenzar una nueva vida usando el dinero de mi padre. Algunos mensajes incluían fotos del polvo y referencias a la receta que ella había encontrado en un foro clandestino. Ese mismo día, el abogado me citó en su oficina. Me pidió que me preparara para testificar en las audiencias preliminares. Dijo que mi testimonio y la grabación inicial eran piezas clave, pero que lo más fuerte era la evidencia visual de las cámaras ocultas. Según él, la fiscalía quería que fuera yo quien confirmara que la voz en los audios era la de Lisa y que el pastel había sido preparado en nuestra cocina. Me explicó que, aunque todo era contundente, la defensa iba a intentar desacreditarme. Probablemente iban a decir que yo la odiaba y que todo era un montaje. Esa noche, finalmente, tuve la conversación con mi padre. Nos sentamos en la cocina, lejos del pastel, que aún no había tocado porque era parte de la evidencia. Le conté todo desde el principio: la conversación que había escuchado, la grabación, la reunión con el abogado, la coordinación con la policía. Vi cómo su cara pasaba de la incredulidad al horror. Cuando le dije que el pastel tenía suficiente veneno para matarnos a los dos, se cubrió la cara con las manos. No lloró, pero sus hombros temblaban. No puedo creer que, murmuró, con la voz quebrada. Yo pensé que ella. No importa lo que pensaste, papá. Ella iba a matarnos, le respondí, tratando de mantener la calma. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me heló más que todo lo anterior. No sé si puedo ir al juicio. No sé si podría mirarla a la cara. El viernes llegó la citación oficial para la audiencia preliminar. Estaba programada para el martes siguiente en el Tribunal del Condado de Franklin. Ese fin de semana apenas salí de casa. Me pasé las horas revisando la grabación en mi teléfono, repasando mentalmente cada detalle de lo que había visto y oído, como si al recordarlo una y otra vez pudiera blindarme contra cualquier truco que la defensa intentara. El martes amaneció gris y frío, con una llovizna persistente que empañaba los vidrios del auto. Llegué al tribunal acompañado por mi abogado. McCarthy ya estaba ahí, con una carpeta gruesa bajo el brazo. En la sala, Lisa estaba sentada junto a su abogada, vestida con un traje beige barato. Su cabello, que antes siempre estaba arreglado, se veía opaco, y su maquillaje apenas cubría las ojeras. Aún así, me miró con una mezcla de odio y desafío, como si yo fuera el traidor. La fiscal comenzó presentando las pruebas. Primero pusieron un fragmento de audio, el mismo que yo había grabado aquella noche, donde ella decía claramente que los dos debíamos desaparecer. Su abogada pidió que se excluyera por supuesta falta de contexto, pero el juez lo aceptó.
Luego mostraron las imágenes de las cámaras ocultas, Lisa vertiendo un polvo blanco en el batido del pastel, mirando hacia la puerta para asegurarse de que no había nadie, y volviendo a tapar el frasco con cuidado. El murmullo en la sala fue inmediato. Cuando me llamaron al estrado, sentí las manos frías y un nudo en la garganta, pero me concentré en respirar despacio. Contesté cada pregunta con precisión, dónde estaba cuando escuché la conversación, cómo obtuve la grabación, cómo fue la instalación de los micrófonos y cámaras, y cómo vi con mis propios ojos la manipulación del pastel. La abogada de Lisa intentó sugerir que yo estaba buscando motivos para deshacerme de mi madrastra, pero cada vez que lo insinuaba, la fiscalía volvía a sacar pruebas que contradecían esa narrativa. Lo más tenso fue cuando me pidieron que identificara a Lisa en la grabación de video. La pantalla mostraba un acercamiento a sus manos, espolvoreando el veneno sobre el pastel. El fiscal me preguntó: ¿puede confirmar que la persona en el video es Lisa, su madrastra? Sí, dije sin dudar. No solo por la voz. Esa es la bata de cocina que usa todos los días. Yo mismo se la regalé a mi padre hace 2 Navidades. Después de mi testimonio, el juez dictaminó que había pruebas suficientes para proceder a juicio. Lisa fue devuelta a custodia sin derecho a fianza. Mark, según supe, estaba siendo procesado por separado, pero su caso también estaba avanzando rápido gracias a los mensajes y llamadas que lo vinculaban directamente. Esa tarde, al salir del tribunal, McCarthy me dijo algo que se me quedó grabado: hiciste lo correcto desde el primer segundo en que escuchaste algo. Si hubieras esperado un poco más, probablemente no estaríamos aquí hablando. Me dio una palmada en el hombro y se fue, dejándome parado bajo la llovizna, sintiendo una mezcla rara de alivio y agotamiento. Esa noche, de regreso en casa, mi padre y yo decidimos por fin deshacernos del pastel. Llamamos a la policía para confirmar que ya no lo necesitaban como evidencia y luego lo tiramos entero a la basura, sin siquiera destaparlo. Mientras lo hacía, sentí que arrojaba algo más que un objeto, era como si estuviera sacando de la casa la última pieza física de todo ese veneno que ella había traído, literal y emocionalmente. Pero sabía que no era el final. El juicio iba a ser largo y doloroso, y aunque las pruebas eran sólidas, todavía quedaban semanas, tal vez meses, antes de escuchar el veredicto final. Y en el fondo, había algo más que me inquietaba. Mark seguía ahí afuera, esperando su propio juicio, y no podía evitar pensar que ese tipo no iba a quedarse de brazos cruzados. Actualización 3. 2 días después de la audiencia preliminar, me enteré por McCarthy de que el juicio no iba a ser tan inmediato como yo pensaba. El sistema es lento, y la defensa de Lisa estaba pidiendo más tiempo para revisar las pruebas y preparar testigos. Eso podía significar meses de espera, lo que me preocupaba por 2 razones. Primero, porque prolongaba el desgaste emocional para mi padre y para mí. Segundo, porque daba margen para que Mark intentara mover sus hilos desde afuera. La policía había confiscado su teléfono y estaba bajo arresto domiciliario con un monitor en el tobillo, pero no dejaba de pensar que un tipo como él podía encontrar maneras de comunicarse con quien quisiera. McCarthy me advirtió que no bajara la guardia, incluso cuando parecía que todo estaba controlado. Esa semana, la casa se sentía rara. Mi padre hablaba poco, y cuando lo hacía, parecía que las palabras le salían a cuentagotas. Pasaba horas sentado en el comedor, hojeando papeles viejos o mirando por la ventana como si esperara que alguien apareciera en el jardín. Yo intentaba mantener cierta normalidad, yendo a trabajar, comprando víveres, cocinando. Pero cada vez que entraba en la cocina, no podía evitar ver en mi mente a Lisa inclinada sobre el pastel, con ese movimiento mecánico de la muñeca mientras vertía el polvo. Una noche, mientras lavaba los platos, mi padre se acercó y me dijo en voz baja que había tenido un sueño en el que mi madre le advertía que no confiara en Lisa desde el principio. Lo dijo con una mezcla de tristeza y alivio, como si ese sueño hubiera sido una confirmación tardía de todo lo que ahora sabía. No supe qué contestar, así que solo le puse una mano en el hombro. El lunes siguiente recibí la llamada que cambiaría el ritmo de todo. McCarthy me dijo que Mark había violado las condiciones de su arresto domiciliario, intentó contactar a un testigo clave, un viejo amigo que trabajaba en la misma tienda de jardinería donde habían conseguido el carbofurano.
Lo detuvieron de inmediato y lo llevaron a la misma cárcel del condado donde estaba Lisa, aunque en módulos separados. Esto significaba que ahora la fiscalía tenía un motivo más para endurecer las penas. Aún así, el juicio principal seguía programado para 6 semanas después. Durante ese tiempo, mi abogado insistió en que repasáramos mi testimonio y las posibles preguntas capciosas que me haría la defensa. Pasamos horas en su oficina, él con un café de Starbucks siempre a medio tomar, leyéndome posibles escenarios, que me acusaran de fabricar las grabaciones, que dijeran que yo tenía problemas previos con Lisa. Que inventaran alguna historia sobre disputas por dinero. Me enseñó a responder con frases claras y a no dejarme llevar por la ira. En paralelo, la fiscalía estaba armando una línea de tiempo detallada, desde la primera vez que Lisa y Mark hablaron del plan, hasta el momento exacto en que ella vertió el veneno. Incluía registros de compras, datos de geolocalización, extractos de chats y llamadas, y las grabaciones de audio y video. Todo eso se iba a presentar frente al jurado. Cuando finalmente llegó el día del juicio, el clima en Columbus era de esos fríos secos que te hacen doler los huesos. El tribunal estaba lleno, periodistas locales, curiosos, algunos vecinos que habían escuchado rumores. Al entrar a la sala, vi a Lisa de nuevo. Llevaba un traje gris oscuro, su cabello recogido en un moño apretado, y me lanzó una mirada que no era de ruego ni de tristeza, sino de puro odio. Mark, sentado más atrás, me observaba con una calma inquietante, como si estuviera evaluando cuánto daño podría hacerme con una sola frase. La fiscal inició con un alegato contundente, presentando el caso como un intento calculado de doble homicidio por motivos económicos. Habló de la frialdad con la que Lisa y Mark habían planeado cada paso y de cómo las pruebas eran tan sólidas que no había margen para interpretaciones. La defensa, en cambio, intentó pintar la historia como un malentendido alimentado por malas relaciones familiares y asunciones erróneas. Cuando me llamaron al estrado, sentí el peso de cada mirada en la sala. Mi abogado me había advertido que la defensa iba a ir a por mi credibilidad. Y así fue. La abogada de Lisa, una mujer joven con voz aguda, empezó preguntando por mi relación con mi madrastra, tratando de que admitiera que la odiaba desde el principio. Le respondí que no, que lo que había era desconfianza por su actitud, pero que nunca imaginé que fuera capaz de algo así. Luego intentó insinuar que la grabación podía haber sido editada. En ese momento, la fiscal intervino y recordó al jurado que la autenticidad del audio ya había sido verificada por peritos independientes. La parte más difícil fue cuando pusieron el video del pastel frente al jurado. Aunque ya lo había visto varias veces, sentí un nudo en el estómago al ver a Lisa inclinada sobre la encimera, sus manos moviéndose con precisión. El fiscal me pidió que explicara qué estaba haciendo en ese momento y por qué podía asegurar que era veneno. Le conté lo que había visto y lo que luego confirmaron los análisis de laboratorio. Lisa bajó la mirada, pero no parecía avergonzada, sino molesta de que la hubieran atrapado. Después de mi testimonio, el fiscal llamó a varios peritos, toxicólogos, analistas forenses y el dueño de la tienda de jardinería que vendió el carbofurano. Este último contó cómo Lisa había insistido en pagar en efectivo y no dar su nombre, algo que en ese momento le pareció extraño, pero no lo suficiente para negarle la venta. La defensa cerró el día insinuando que todo el caso se basaba en interpretaciones y que el veneno podía haber estado destinado a un problema de plagas. El jurado escuchó en silencio, pero yo pude ver en algunos rostros que esa teoría no estaba calando. Esa noche volví a casa agotado, con la garganta seca y la cabeza llena de escenas del juicio. Mi padre estaba esperándome en la sala. Me preguntó cómo había ido y, por primera vez desde todo esto, le vi un destello de alivio en los ojos cuando le dije que las cosas parecían ir a nuestro favor. Sin embargo, también le advertí que aún quedaban varios días de juicio y que la defensa todavía podía sacar algunas bajo la manga. Antes de irme a dormir, recibí un mensaje de McCarthy: mañana es clave. Prepárate para escuchar cosas desagradables. Van a intentar voltearlo todo contra ti. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sintiendo que aunque había soportado semanas de tensión, lo peor emocionalmente podía estar justo a la vuelta de la esquina.
Me dormí con esa idea rondando en la cabeza, sabiendo que al día siguiente iba a enfrentarme no solo a la mentira y manipulación de Lisa, sino también a la posibilidad de que Mark intentara usar el juicio para arrastrarme con él. Actualización 4. 3 días después del inicio del juicio, la tensión en la sala ya era algo casi físico. El aire se sentía espeso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración esperando el siguiente movimiento. Yo ya me había acostumbrado a ese ritual, levantarme temprano, ponerme la misma chaqueta oscura, pasar por Dunkin' Donuts a comprar un café grande y un bagel, y manejar en silencio hasta el tribunal con la radio apagada. Pero esa mañana, desde que abrí los ojos, sabía que sería distinto. McCarthy me lo había advertido, la defensa iba a ir con todo, y parte de su estrategia sería ensuciar mi nombre para intentar generar dudas en el jurado. Al llegar a la sala, vi que Lisa estaba más arreglada que de costumbre. Traje azul marino, cabello suelto y maquillaje bien trabajado. No era casualidad, la defensa quería que pareciera una mujer común, incluso vulnerable, no una persona capaz de planear un doble asesinato. Mark, sentado unos asientos más atrás con su propio abogado, llevaba el mismo gesto calculador de siempre, como si estuviera disfrutando del espectáculo. El día comenzó con la defensa llamando a un testigo sorpresa, una excompañera de trabajo mía, llamada Sheila, con la que nunca tuve una buena relación. Apenas la vi, entendí la jugada. Querían que ella diera testimonio sobre mi carácter y sugiriera que yo era conflictivo o buscaba problemas. Sheila, con un vestido floral y un tono condescendiente, contó una historia distorsionada de un incidente en el trabajo en el que supuestamente yo exageré un reporte contra un supervisor. No tenía nada que ver con el caso, pero la intención era clara, pintar un patrón de comportamiento. Mi abogado se levantó en cuanto terminó su declaración y, con calma, la fue desarmando. Le preguntó si alguna vez me había visto interactuar con Lisa, si había estado en mi casa, si tenía pruebas de lo que decía. Sheila titubeó, y al final tuvo que admitir que no. El jurado la observaba con cejas levantadas, como si ya entendieran que estaba ahí más por espectáculo que por relevancia. La defensa entonces intentó un giro más agresivo, insinuaron que yo, y no Lisa, podía haber manipulado el pastel como una forma de incriminarla. Fue un momento extraño. Por un segundo, la sala entera se quedó en silencio, como si todos necesitaran procesar lo absurdo de lo que acababan de escuchar. El fiscal se puso de pie de inmediato, objetando que esa acusación carecía de cualquier respaldo probatorio. El juez aceptó la objeción, pero el daño buscado era evidente, plantar aunque fuera una pequeña semilla de duda. Lo que la defensa no esperaba era lo que la fiscalía tenía preparado. Tras ese intercambio, llamaron al estrado a uno de los técnicos forenses que habían revisado el video de la cocina. Este explicó con lujo de detalles cómo las cámaras ocultas fueron instaladas por la policía, cómo se aseguraron de que no hubiera manipulación posible por mi parte. Y como el video mostraba a Lisa sola en la cocina preparando el pastel, desde el inicio hasta el final, sin cortes. Incluso señalaron que en la grabación se ve el reloj de la pared marcando la hora exacta y cómo coincide con las llamadas interceptadas a Mark ese mismo día. El golpe de gracia llegó cuando proyectaron en la pantalla del tribunal un chat recuperado del celular de Lisa. Era un mensaje a Mark, enviado apenas una hora después de hacer el pastel, todo listo. Esta noche nos libramos de los dos. El murmullo que recorrió la sala fue imposible de contener. Vi a un par de miembros del jurado intercambiar miradas rápidas, y supe que la credibilidad de la defensa acababa de recibir un golpe casi mortal. Lisa, sin embargo, no perdió la compostura. Siguió sentada, mirando al frente, con la mandíbula apretada. Era como si se aferrara a la idea de que todavía podía salir de esa, aunque las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Después del receso para el almuerzo, fue el turno de McCarthy en el estrado. Con su voz grave y pausada, explicó cómo se desarrolló la operación, desde mi primer contacto con él hasta el arresto. Contó que las pruebas fueron verificadas por laboratorios independientes y que, en ningún momento, yo tuve acceso a los dispositivos de grabación una vez instalados. La fiscalía lo usó para cerrar cualquier resquicio a la teoría de que yo hubiera fabricado algo.
La defensa trató de hacerlo tropezar con preguntas sobre procedimientos y cadenas de custodia, pero McCarthy respondió cada una con seguridad. Incluso, en un momento, les recordó que parte de la evidencia había sido revisada por un juez antes de autorizar las escuchas y cámaras, dejando claro que todo se hizo conforme a la ley. El día cerró con un testigo clave, un toxicólogo que explicó qué le habría pasado a una persona que consumiera ese pastel. Usó términos simples para que el jurado entendiera: dificultad para respirar en minutos, pérdida de conciencia, paro cardíaco. Y remató diciendo que, dada la cantidad detectada, ninguno de los dos habría tenido tiempo de llegar a un hospital. Sentí un escalofrío mientras lo escuchaba, porque no era solo una hipótesis, estaba describiendo mi muerte y la de mi padre en un escenario que estuvo a punto de ocurrir. Cuando el juez levantó la sesión, me quedé sentado unos segundos, procesando todo. El jurado había escuchado una avalancha de pruebas en nuestra contra, y aunque la defensa había intentado contraatacar, parecía cada vez más acorralada. Mientras salíamos de la sala, mi padre me tomó del brazo y susurró: «Creo que van a condenarla». Era la primera vez que lo escuchaba decirlo con convicción. Sin embargo, yo no cantaba victoria todavía. Faltaba la declaración final de la defensa, y si algo había aprendido en estas semanas era que nunca debía subestimar la capacidad de Lisa y Mark para torcer las cosas a su favor. Esa noche, de regreso en casa, McCarthy me llamó para decirme que al día siguiente probablemente se fijaría la fecha de la deliberación del jurado. Me recomendó descansar, pero sabía que eso era imposible. Me quedé en el sillón, mirando la televisión sin prestar atención, repasando mentalmente cada detalle del caso, cada palabra dicha en el estrado. En algún punto de la madrugada, me encontré mirando por la ventana hacia la calle vacía, preguntándome cómo sería mi vida una vez que todo esto terminara. Y lo más extraño era que no sentía alivio todavía. Sentía algo más parecido a estar en la última curva antes de una meta que llevo meses corriendo, sabiendo que si tropiezo ahora, todo lo que hice hasta aquí podría venirse abajo. Actualización final. El día del veredicto amaneció con un cielo completamente despejado, de ese azul frío que solo se ve en Ohio a finales de invierno. El aire era tan nítido que sentía que cualquier sonido se escuchaba más fuerte de lo normal: el crujido de la grava bajo mis botas, el portazo del auto, el murmullo de la gente que iba entrando al tribunal. Mi padre y yo no habíamos hablado mucho en el camino. Él llevaba su gorra de los Buckeyes y una chaqueta que yo no le había visto en años. Supongo que quería aferrarse a algo familiar, algo que no tuviera el sabor amargo de todo lo que habíamos vivido en los últimos meses. La sala estaba más llena que nunca. Había periodistas locales con sus libretas listas, vecinos curiosos que querían ver cómo terminaba la historia, e incluso un par de caras que reconocí del barrio. Gente que nunca había cruzado palabra conmigo pero que ahora parecía tener un interés personal en el desenlace. Lisa estaba sentada junto a su abogada, vestida de gris y con el cabello recogido en un moño impecable. No había ni rastro de las sonrisas cínicas que a veces me lanzaba, ahora su mirada estaba fija en un punto indeterminado frente a ella. Mark no estaba presente físicamente, su juicio se celebraría aparte, pero su nombre flotaba en la sala como un fantasma. El juez pidió silencio y el jurado comenzó a entrar. 12 personas que en el último mes se habían convertido, sin quererlo, en los árbitros de nuestra vida. Nadie hablaba, lo único que se escuchaba era el roce de los zapatos contra el piso encerado. Yo trataba de no leer sus rostros, pero mis ojos se movían solos, buscando alguna señal. El juez pidió que se leyera el veredicto. La secretaria judicial, con voz firme, empezó: en el cargo de intento de homicidio agravado contra nombre del padre y mi nombre, el jurado encuentra culpable. El golpe fue inmediato. Sentí que el aire en la sala se comprimía. Mi padre cerró los ojos y asintió levemente. Lisa no se movió, pero vi cómo sus manos se apretaban contra la mesa. El resto de los cargos fueron cayendo uno por uno: culpable de conspiración para cometer asesinato, culpable de posesión ilegal de sustancias prohibidas, culpable de obstrucción a la justicia. No hubo un solo no culpable en toda la lectura. El juez agradeció al jurado y dijo que la sentencia se dictaría en ese mismo momento, dado que la defensa había renunciado al periodo habitual de espera.
La fiscal pidió la pena máxima permitida por la ley estatal para cada cargo, alegando la premeditación, la frialdad del acto y el riesgo inminente que corrió nuestra vida. La abogada de Lisa intentó argumentar que se trataba de una mujer bajo presión económica y emocional, pero sus palabras sonaban huecas después de semanas de pruebas demoledoras. Cuando el juez dictó la sentencia, su voz retumbó en la sala. Por el cargo de intento de homicidio agravado, condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Por el cargo de conspiración, 10 años adicionales. Por el cargo de posesión ilegal de sustancias prohibidas, 5 años adicionales. Las condenas se cumplirán de forma consecutiva. Lisa bajó la cabeza, pero no lloró. Solo apretó los labios, como si estuviera jurándose algo a sí misma. La escoltaron fuera de la sala esposada, sin mirar atrás. Yo la seguí con la vista hasta que desapareció por la puerta lateral. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y vacío. La amenaza inmediata había terminado, pero lo que quedaba eran los restos emocionales de meses de tensión, miedo y rabia. McCarthy se acercó, me estrechó la mano y me dijo, esto no borra lo que intentó hacer, pero ahora ya no puede tocarte. Luego se dirigió a mi padre y le aseguró que la fiscalía se encargaría de notificarle cualquier intento de apelación. Mi padre solo asintió, todavía procesando todo. Salimos del tribunal y la luz del mediodía nos golpeó de lleno. Afuera, algunos periodistas intentaron acercarse, pero los ignoramos. Caminamos hasta el auto sin decir palabra. No fue hasta que estuvimos en la carretera, camino a casa, que mi padre rompió el silencio, no sé cómo agradecerte lo que hiciste. No solo me salvaste la vida, me devolviste los ojos para ver quién era realmente esa mujer. Le respondí que no se trataba de agradecimientos, que hice lo que cualquiera en mi lugar haría. Pero por dentro sabía que no todos habrían tenido la sangre fría para manejarlo así. Esa noche, la casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto. Ya no tenía ese peso opresivo de las últimas semanas. Me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina. Miré el espacio donde había estado el pastel aquella vez y sentí un nudo en el estómago, pero no de miedo, sino de recuerdo. Había algo simbólico en ese hueco en la encimera, como si finalmente hubiéramos arrancado una raíz podrida que llevaba años creciendo ahí. En los días siguientes, empezamos a limpiar la casa de cualquier rastro de Lisa. Guardamos sus cosas en cajas y las llevamos a un depósito que ella jamás pisaría. Mi padre decidió vender algunas de las cosas que habían comprado juntos y donar el dinero. Me dijo que no quería ni un tornillo en esa casa que le recordara a ella. Unas semanas después recibí una carta de la fiscalía con copia de la transcripción completa del juicio y el veredicto. La guardé en una carpeta, junto con la grabación original y las notas del abogado. No porque quiera revivirlo algún día, sino porque sé que es la prueba de que hicimos lo correcto. Es un recordatorio de que escuchar, actuar y documentar salvó 2 vidas. Mark, su cómplice, fue juzgado 2 meses después y condenado a 20 años. No lo vi en persona, pero McCarthy me contó que cuando escuchó la sentencia, no mostró emoción alguna, como si supiera desde el principio que ese era su destino. Hoy, meses después, puedo decir que el miedo constante ya no vive conmigo. A veces, claro, vuelvo a escuchar su voz en mi cabeza, ese tono frío diciendo que sería más fácil así. Pero la diferencia es que ahora esa voz está encerrada tras rejas de las que no saldrá en mucho tiempo. Y aunque no me gusta pensar en venganza como un objetivo en sí mismo, hay algo profundamente satisfactorio en saber que no solo sobrevivimos a su plan, sino que cada palabra que pronunció para condenarnos fue la misma que la hundió para siempre. La última vez que hablé con McCarthy, me dijo una frase que se me quedó grabada: la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega con pruebas así, no deja grietas. Creo que eso resume todo. Cerrar este capítulo no significa olvidar. Significa que ahora puedo abrir otro sin la sombra constante de alguien planeando mi final. Y esa, al final, es la verdadera victoria.